Hoy le tenemos no uno, sino dos invitados de excepción, porque los dos saben mucho justamente de lo que es la justicia, porque han tenido los puestos más importantes en sus carreras, tanto civil como militar, en la justicia en Venezuela. Una es, y la están viendo, la doctora Blanca Rosa Mármol, abogada, que fue magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Fue o es, porque cuando uno es magistrado emérito, Soy, soy emérita cuando salí jubilada. Se supone que cuando uno sale jubilado se lo ganó, se supone. Y ok. se supone que hizo una carrera. En el caso mío, la hice, modestia aparte. Además, sí, y todo el mundo lo sabe, además fue presidenta de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y el Estado Miranda. Y después, para que ya les voy a decir qué les pedí a los dos. Y después vamos a escuchar a el coronel Silvino Bustillo, que fue perteneciente o perteneció a la Corte Marcial de la República. Y él nos hablará de las penas que deben imponerse o deberían de imponerse a los militares y ella a las penas que deberían imponerse a los civiles según las denuncias, ¿okay?, que se tienen tanto nacional como internacionalmente, especialmente internacionalmente. Y después que se haga un juicio y se compruebe, porque no solamente es que hayan torturado, sino que se compruebe esas torturas. Le pedí a los dos que escogieran los 5 elementos, unos civiles y otros militares, que más denuncias tienen en organismos internacionales. Vamos a empezar con la doctora Blanca Rosa Mármol. ¿Cuáles son los 5 que usted escogió, doctora? Bienvenida. Mira, va a parecer a lo mejor exagerado, pero no podía escoger 5 porque es un gentío. Porque este Lamentable. Ajá. es un régimen en delincuencia hacia la ciudadanía de una manera terrible, trágica, ¿verdad? Pero al final lo precisaría en los siguientes términos, ¿no? Lo que más me vino a cuenta, digamos así, fue la tortura, porque debemos recordar que este régimen se caracteriza por la comisión de dos delitos, la, bueno, varios, pero sobresalientes, ¿no? La privación ilegítima de libertad arbitraria con la concurrencia de la tortura, y eso en cuanto a los detenidos políticos, ¿verdad? Los otros sufren otro tipo de tortura, pero esa es otra historia que la vemos en otro programa, que es las condiciones del encarcelamiento, ¿verdad? Y la otra cosa es la corrupción, que también los caracteriza en grado sumo. Entonces, cuando uno se pone a ver el informe de las Naciones Unidas en relación a lo de la tortura, realmente es muy difícil despegarse de eso, porque es demasiado vil, demasiado cruel y demasiado intolerable. Y bueno, empecé por la tortura. También tengo a la vista la ley anticorrupción por si queremos ver algo al respecto, pero yo creo que lo que más caracteriza al régimen es esto. Lo que yo seleccioné sería, diciéndolo como lo dicen normalmente, es la cadena de mando, porque el primero es Maduro, ¿verdad? Está también, por supuesto, el director general del SEBIN y el director de la DIGESIN. Pero ellos dos no son militares. No creo, bueno, la verdad es que no sé si me metí en el terreno militar. Sí, Ellos son ¿y militares por qué? los dos, porque entonces Sí, eso le corresponde al coentrevistado. sí. Es más, hablé previamente con él, que por cierto nos va a dar una sorpresa, una muy desagradable y otra que entra un airecito, ¿no? Pero él escogió entre otros esos dos. Ah, bueno, entonces serán Y militares. por cierto, le Entonces, pregunté, ¿por qué no escogiste a Diosdado Cabello?
Y entonces me Ya dijo, no, hablamos porque él no es ah, militar. Ah, porque él es militar, ¿no? no, él me dijo que no. Sí es, él es militar, es capitán, creo. Bueno, le digo que no lo Me cogió. dicen capitán. Bueno, yo lo descarté. En ese caso, yo lo descarté porque, o sea, él dijo que no era militar y yo dije que era militar y los dos lo descartamos. ¿Te das Bueno, cuenta de lo que pasó? sí. Bueno, pero de ese no se salva, seguro. Pero bueno, Bueno, sigue pero en usted. todo caso, él está entre los que presumiblemente serían juzgados, Ajá. indudablemente, porque él tiene un puesto importante en la conformación del gobierno y en el tratamiento o el direccionamiento de los detenidos del régimen, ¿verdad? Entonces, Perdone, quiero aclarar, ¿no? Que le pregunté porque yo mismo me asombré y dije, bueno, pero ¿y por qué no está Diosdado Cabello? Y le creo haberle entendido, ¿no? Que él consideraba que no es para la justicia militar, sino para la civil. Si no es para la justicia militar, es que no es lo que uno cree. No sé. Pero sigue usted. bueno, yo pienso que ninguno es para la justicia militar ni para la civil, sino que todos son para la Corte Penal Internacional. Ujú. Todos son para la justicia internacional porque ellos trascendieron los límites. Aquí entra en rigor la parte complementaria de la justicia internacional, la Corte Penal Internacional, porque aquí en Venezuela es imposible y ha sido imposible hasta ahora que se haga justicia y lo hemos visto con todos los acuerdos que han firmado y todas las promesas que han hecho y por una parte salen unos detenidos y entran otros bajo los mismos criterios, ¿verdad? Que son de persecución política, que es justamente uno de los delitos que está en el Estatuto de Roma, que es la base para la Corte Penal Internacional. Entonces también puse a Tarek El Aissami porque él tiene un rol muy importante, sin embargo, como aquí todo se mueve de esta manera tan rara, ahora Tarek El Aissami está juzgado al mismo tiempo por ellos. Esa fue la observación que yo misma me hice. Y pensé también en los demás miembros del gobierno, porque ahí está, digamos, la vicepresidenta, está también la esposa de Maduro. Ellos saben lo que está pasando. Ellos a lo mejor no dan órdenes de detención, algunos parecen que sí. Acuérdate que aquí estamos hablando en presunciones porque no tenemos juicios instaurados y no tenemos pruebas a la vista, pero estamos, como decimos, ante el hecho notorio, público, notorio, comunicacional, que no requeriría prueba si se tratara de otro tipo de delito, ¿verdad? Que fuera una prueba en particular, pero no se puede condenar a alguien en base a eso, pero sí hay unas presunciones fuertes de culpabilidad, especialmente en cuanto a la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura. Eso es aquí, eh, aunque suene muy malo decirlo así, porque recuerda la oración, el pan nuestro de cada día. Ok, ya tenemos Entonces, los cuatro. Maduro, Tarek El Aissami, Delcy Rodríguez, Silvia Flores. ¿Quién sería la quinta persona de la cual nos sería? también estaría, yo pienso que el ministro de Relaciones Interiores, lo que pasa es que cambian constantemente, pero eso tiene una relación directa con lo que allí se hace, porque participan directamente en la toma de decisiones. Escojamos uno en particular. Bueno, en este momento no tengo el nombre en la mente porque cambian de una manera constante. También te puedo decir a alguien que sí tengo el nombre concreto, que es Tarek William Saab, Tarek William Saab. Ok. Bueno, vamos a empezar. efectivamente. Vamos a empezar para que no se nos vaya, no se nos haga corto el tiempo demasiado rápido. Empecemos por Tarek William Saab. En base a las denuncias que se han hecho de él, en base a lo que se dice de él, y en un juicio, si lo que se dice de él y las denuncias que se han hecho
se llegan a comprobar, porque una cosa es que sí sea un delincuente, pero otra cosa es que hay que demostrar el Tiene delito. que estar probado. Vamos Claro. vamos a ver si se demuestra el delito, cuál sería y por qué la justicia que hay que aplicarle a él, la pena. Sí, fíjate, cuando nos vamos al Estatuto de Roma, que es el que tiene la competencia en esta materia, los delitos son de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Indudablemente aquí entraríamos en los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque entre la lesa humanidad, ¿verdad?, está el exterminio, la encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional, fundamentalmente, a esa me quiero referir, ¿verdad? La tortura, la violación, la persecución de grupos con identidad propia fundada en motivos políticos, ese es otro punto importante. La desaparición forzada de personas es otro delito fundamental ahí. Y yo creo que estaría su participación prácticamente en la desaparición forzada, en la persecución de grupos con identidad propia, en este caso le hace oposición, porque es fundada en motivos políticos, la tortura, porque sin pensar, porque yo no me atrevo a llegar a pensar hasta allá, que él la ordene, sí ve cómo sucede y no actúa al respecto, ¿verdad? Entonces es por eso que lo tomé en consideración. Y es evidente, evidentísima, la encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Por ejemplo, eso de capturar a la gente sin que haya una orden de detención, como hicieron con San Miguel, y cuando estaba en el aeropuerto no era infraganti, no, y se la llevaron de la manera que se la llevaron, permaneció un tiempo incomunicada y por muy corta que pueda ser la desaparición forzada, no deja de ser, es desaparición forzada. Y aquí está. Y está la infracción a las normas fundamentales de derecho internacional. Ahí está. Y en los otros casos, que de los cuales tenemos conocimiento también, que se hace tortura, el fiscal tiene conocimiento, porque si nosotros tenemos conocimiento, el fiscal también, de que llevan a personas como el coronel Avendaño, a Arévalo, ante el juez moribundo por las torturas, y de hecho muere en el tribunal y no se hace nada, y nadie responde por eso, entonces forma parte del problema, porque no está en la solución y no hace nada al respecto. Y es también evidente que en el SEBIN y en ¿cómo es que se llama el otro órgano de tortura? En el DIGESIN, se tortura permanentemente a las personas. Hemos visto testimonios aquí en el informe de las Naciones Unidas, citan testimonios que clarísimamente describen las torturas, hablan de sus torturas y las de otros que ellos vieron. Están las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Nosotros vimos unas audiencias. Está el informe que presentó Tamara Sujú de lo que allí se ventiló y no queda la menor duda de que aquí en Venezuela hay tortura sistemática, porque es una manera establecida para obtener como ellos lo llamen, información, confesiones, Perfecto. como quieran decir. De comprobarse todo eso, según la justicia, ¿cuántos años le corresponderían? Bueno, fíjate, una observación que estaba haciendo del Estatuto de Roma es que ellos ponen como límite los 30 años de prisión, igual que nosotros, pero también tienen cadena perpetua. Entonces, las posibilidades, en mi opinión, son de 30 años de prisión o cadena perpetua. Bueno, es decir, que el Estatuto de Roma no establece claramente cuándo corresponde una u otra. Entonces, se sobreentiende que quedará a la gravedad de las infracciones, a la suma de las mismas, el establecimiento
de la pena. Y eso sería en mi criterio algo bueno porque algo que nosotros no tenemos en Venezuela y que de lo cual siempre me he preocupado es que el juez no tiene libertad para la aplicación de la pena, sino que el juez tiene que ceñirse a un mínimo y un máximo y normalmente se suma el mínimo con el máximo, se divide entre dos y esa es la pena media que es la normalmente aplicable. Me parece a mí que eso no es una buena idea para castigar o penar un delito porque hay muchas circunstancias que se deben tener en consideraciones. Pero esa es otra historia, no nos vamos a meter por allí Ok, porque pero eso es aquí. entonces tengo que entender que por el Estatuto de Roma, ¿no? A Tarek William Saab le corresponderían o 30 años de prisión o cadena perpetua, pero por la justicia venezolana le corresponde mucho menos. ¿Cuántos años Por la serían? justicia venezolana podría corresponderle también los 30 años, porque aquí están los 30 años como pena máxima. También en el Estatuto de Roma, pero la ponen como pena máxima. Fíjate, es muy curioso cuando aplican un número, pero pueden, aparte de eso, hacer otra sentencia que diga, en lugar de eso, esta es cadena perpetua. Eso no lo tenemos nosotros. Pero en Venezuela, vuelvo a repetir, usted En hizo ahí, Venezuela lo máximo sería 30. ok, pero no se da 30, sino que se hace se divide, se suma. Se calcula, pero depende según el número de víctimas, ¿verdad? Según la cantidad de delitos cometidos, si son continuados, si hay un concurso real, hay una serie de consideraciones que pueden llevarte a que vayas a la máxima o a que no vayas a la máxima. Ok, saltemos los diferentes ministros de Relaciones Interiores y vámonos Sí, entonces con Cilia Flores. sí, ella estaría, eso habría que, eso, como estamos hablando de presunciones, acuérdate, porque yo cuando estoy hablando aquí ahorita no tengo ninguna prueba de nada de lo que estoy diciendo, excepto lo que yo veo por las redes, las noticias que uno recibe, este informe de la ONU que uno lee con las declaraciones de las víctimas, también vimos unos videos donde oímos a las víctimas directamente decir las cosas. Eso es lo que uno tiene para informarse. Si estuviera probado que ella hubiera ordenado, por ejemplo, detenciones por motivos políticos, que es la que yo te refería cuando encarábamos cuáles serían los delitos, ¿verdad? Encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional o persecución de grupo con identidad propia fundada en motivos políticos. Pienso yo que posiblemente sería el caso de probarse que ella tuviera alguna participación. ¿Y cuántos años le corresponderían? Bueno, volvemos a la Corte Penal Internacional, pueden ser hasta 30. Depende de cuántos casos, de cuántas veces, de cuántas personas, ¿verdad? Porque eso va sumando. En el caso de ella es hasta 30, pero no cadena perpetua. Podría ser, porque aquí no especifica, parece que queda a criterio del juez, que era lo que yo te iba a decir, que tiene la Corte Penal, el Estatuto de Roma, esa característica, que no es específico, dice, 30 años o cadena perpetua, y queda a criterio del tribunal. Por otro lado, tenemos a Delcy Rodríguez. Por ejemplo, ella está en el gobierno, vamos a decirlo así, ella está dentro de la cadena de mando, está directamente al lado del presidente. Por supuesto, el presidente tiene un círculo íntimo, vamos a decirlo así, según también leí en ese informe, que lo contaban algunas de las víctimas, con quien conversa las medidas a tomar, por ejemplo, con Hernández Dala, ¿verdad? Con quien conversa a quiénes detener y por qué y por cuánto tiempo, etcétera. Pero uno no sabe si ella está allí, pero lo que sí se sabe es que está muy cerca de él. Y también sabemos que ella ve lo que está pasando, ve en el sentido, en una perspectiva distinta de la nuestra, no como ciudadano, sino como eh, órgano ejecutor, como persona que participa en el gobierno de un país en el cual eso está sucediendo en la justicia y no se ha visto, por lo menos que yo sepa, que haya hecho algún intento de
frenar eso o de intervenir para que eso cese. Por ejemplo, esa conducta de encarcelar a las personas con la violación del debido proceso, esa conducta de las desapariciones forzadas, que las vemos constantemente, esa conducta de torturar a los detenidos, ella lo sabe y está ahí y no se retira por eso. O yo no le he oído que diga nada, ni que pida una investigación a la fiscalía por los casos que han pasado o de los que ella ya ha tenido conocimiento. Eso sería lo que podría hacer para salvar su responsabilidad personal. Ahora, ¿y por qué ella aparece en su lista y entre los 5 más graves o 6 más graves no aparece su hermano, Jorge Rodríguez? Bueno, es verdad, es verdad. Él puede también estar, no digo que no. Él, lo que pasa es que como él está en el otro órgano, en el legislativo, quizás yo me concentré más en el ejecutivo, es posible, porque ahora que me lo dices, no lo pensé de esa manera, no lo consideré. Pero él está en el órgano legislativo presidiéndolo, pero toma mucha participación en lo que se hace y se decide aquí en Venezuela. Todos lo sabemos. De manera que él también podría tener que responder personalmente por los mismos casos que yo aquí te estoy diciendo, porque él tampoco ha actuado en contra de eso, él lo sabe, lo tolera y no tenemos pruebas, pero muy presumiblemente lo propicia. Vamos ahora con el segundo caso que en su lista, Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es el fiscal general de la República. Yo creo que no hay un cargo más exigente que ese, que ser el fiscal general de la República. Tú tienes que garantizarle a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y el respeto de los mismos. Entonces, eso no es solamente garantizarle al régimen que él pueda hacer lo que le parezca procedente en un momento dado. No es cohonestar lo que al régimen le convenga hacer en un momento dado en cuanto a violaciones del proceso, del debido proceso. Pero espérese, ¿me En está hablando de Tarek William Saab o de Tarek El Aissami? no, estoy con Tarek William Saab. ¿Tú me diste de la Isami? Sí, sí. No, me fui con Tarek Saab. Bueno, Tarek el Aissami porque él está ahora, bueno, ahí tenemos la situación esa complicada de que él ahora está enjuiciado por el régimen, ¿verdad? Entonces, eso hace las cosas más difíciles en este caso, porque acuérdate que la Corte Penal Internacional actúa en base a un principio de supletoriedad, de complementariedad, es decir, que si en el país en el cual ocurren los hechos delictivos no se hace justicia, actúan ellos. Aquí estarían actuando presuntamente. Y además de caer esta gente a partir del 28 de julio, cuando llegue el nuevo gobierno, ¿no? Ya se enjuició a este hombre, no se puede enjuiciar a una persona por los mismos delitos 2 veces, ¿no? Exactamente. Él estaría, si estuviera para ese momento siendo enjuiciado aquí, bueno, aquí tiene que producirse la sentencia Ok. Luego tenemos el primer caso, Maduro, Nicolás Maduro. a Maduro. Bueno, Maduro es el jefe de gobierno. Él es el que dicta las decisiones. Allí vi en el informe ese de las Naciones Unidas, a cual me he referido varias veces, que él se reúne con un grupo de asesores que tiene de, como te digo, de nivel policial o de seguridad, que son los que le recomiendan a quienes detener, por cuánto tiempo, quienes no detener. Y bueno, él es el que dicta las directrices, de manera que él no puede quedar exento de responsabilidad por ninguno de estos delitos que yo te mencioné al principio. Es decir, que el presidente, en este caso, el que
tiene el papel de presidente de la República, aunque evidentemente es ilegal, un presidente ilegal, primero porque no es venezolano, ¿ok? Pero lo que hace Tarek William y las acusaciones a Tarek William le recaen a él también. Lo que hace Tarek William o Silvia Flores o Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez o los diferentes ministros del Interior o el SEBIN o el No, DIGESIN, no le todos caen a él. primero le informan a Maduro si se debe hacer o no. No, no en todos los casos. Por lo que yo he leído, estuve tiempo leyendo el informe ese y prestándole atención a las declaraciones de las personas que allí intervinieron ante la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Ante esa comisión que investigó, porque es una comisión. Él, no es que le caen a él, no, la responsabilidad es personal. Ahora, si se comprueba que él en ese asunto tomó parte en la decisión para que se violaran los derechos de esas personas en concreto, él responde. Y también es cierta otra cosa, aquí no vale alegar cumplimiento de órdenes por parte de los otros, porque eso no vale en los delitos de lesa humanidad. Entonces, ordenado o no por él, todos los que participan, si está probado que él participó y los otros también, él pensándolo, los otros deliberando con él o no, o recibiendo la orden, como haya sucedido, todos responden. Ok, pero tengo que tener en cuenta, uno tiene que tener en cuenta que al ser el punto más alto de la pirámide de la dictadura, ok, él es responsable por acción o por omisión de todos los delitos de la gente que tiene que responder directamente a él. O sea, los delitos de Tarek William Saad, de Tarek El Alzami, de Silvia Flores, de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, tienen que caer en él, ¿o no? No, él responde por los delitos que él haya cometido, es decir, aquellos que él pensó y dispuso que se cometieran a través de personas intermedias o los haya hecho directamente. Con relación a las otras personas que hayan cometido delitos en ejercicio de funciones de gobierno, que es lo que estamos hablando aquí, él respondería quizás por no haber supervisado, por no haber abierto la investigación en el caso concreto del cual tuviera conocimiento, por haber permitido, pero no por la comisión del delito, sino sería otra situación. Pero no es cómplice de ese delito al No, no enjuiciar, llevar a juicio, por ejemplo, de los delitos que le achacan a Tarek El Alzami o a Delcy Rodríguez o a Cilia Flores o a Jorge Rodríguez, etcétera. no, no es cómplice porque la complicidad es otra figura. La complicidad requiere que las personas se pongan de acuerdo para cometer un determinado delito. Entonces, cada uno de ellos es autor, en cierta manera. Pero si estas personas cometieron esos delitos y él no estaba allí y él no le dio las órdenes y él no se reunió con ellos para que eso se hiciera, él no responde por eso. Y en el caso de las torturas a civiles, ¿no? Sean políticos o no, de perseguidos políticos o no, eh, en el caso de eso, los torturadores pueden alegar, no, yo recibí orden de fulanito de tal, o No, ellos son responsables directamente, hayan recibido las órdenes que hayan recibido o las amenazas que hayan recibido si no torturaban a fulanito de tal. sí, ellos no pueden alegar el cumplimiento de órdenes en ningún caso, a menos que se tratara de un caso de legítima defensa, que ellos hubieran actuado, lo cual es imposible en esas torturas, o que hubieran estado en un trastorno mental por alguna razón, o poder haber, solo alegar embriaguez extrema. Eso son lo que el Estatuto de Roma permite. Ahora bien, ellos responden personalmente por la tortura, pero también responde el que se las ordenó. Pero el cumplimiento de órdenes no es una exención de responsabilidad. Y el hecho de que señale a quien se lo ordenó es a favor de ellos de bajarle un poco la pena o no.
podría considerarse como tal, pero en el Estatuto de Roma no está puesto de esa manera. No se ve como tal. No está, no figura como atenuante. Y en la justicia venezolana, En la justicia venezolana pudiera, a lo mejor, pero tampoco es una atenuante establecida, porque eso es como, lo más parecido a eso sería una admisión de los hechos, que a lo mejor tú la has oído nombrar, que se parece a la negociación que hacen en Estados Unidos, donde la persona da información para que le rebajen la pena. Sería lo más cercano aquí en Venezuela. ¿eso se ha aplicado en alguno de los juicios que usted conozca? En los juicios políticos no, que yo sepa no. Eso aquí está más en los juicios comunes y además se ha desvirtuado de tal manera que no vale la pena que nadie admita los hechos en Venezuela porque le aplican la pena igual y cuando llega el momento en que cumplió lo que quedó que cumplir, tampoco le dan la libertad. Pero eso es otro capítulo también. Bueno, bien interesante. Vamos a volver a repetir que todas estas conversaciones, tanto con usted como lo que vamos a escuchar ahora con Silvino, con el coronel Silvino Bustillo, es dado el caso, primero, que ustedes se han basado en las denuncias que se han hecho, las que se han podido hacer nacionales y sobre todo en tribunales internacionales, como el Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional, etcétera. Y esto, La ONU que hizo las recomendaciones sobre lo que había que hacer en Venezuela en virtud de todas estas declaraciones que recibió. y una vez que se plantee ese juicio, hay que demostrar, aunque haya sido verdad, ¿ok?, que esa acusación se realizó, fue hecha, hay que demostrarlo. Es fácil de demostrarlo. Pero Pregunto. ahí tiene un rol fundamental la declaración de las víctimas. Y por lo que estuve leyendo en este informe, hay declaraciones de las víctimas y también de testigos, porque hay casos en que la persona que estaba detenida, una persona estaba detenida y oía cómo torturaban a otro. Y lo veían después con las lesiones ocasionadas después de la tortura. Y lo veían cuando lo llevaban a donde sabían que torturaban. Esas situaciones están allí. O sea, las pruebas pueden existir. Pero estoy viendo entonces que de todos los que usted escogió, claro, esos son los más notables como delincuentes por sus acusaciones. Todos merecen los 30 años en Venezuela y hasta la pena perpetua si llegan al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional. Es así, porque acuérdate de lo que estamos hablando cuando empezamos nuestra conversación, de que hablamos nosotros. Los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional son genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Son espantosos todos, horribles, son contra la naturaleza humana. Y en el caso concreto, nosotros estamos hablando de lesa humanidad. Entonces, si alguien está siendo juzgado por un crimen de lesa humanidad, es como lógico que las penas sean altas y Ahora sean bien, graves. ahora bien, el presidente de un país no está ahí para garantizarle a todos los ciudadanos que no le violen sus derechos humanos y una serie de garantías. En unos países la educación gratuita, a la salud también, la libertad de expresión según las constituciones de los países occidentales. Y al no ejercerse eso y al ser notorio que no se está cumpliendo los derechos humanos, ese presidente no es responsable. Es responsable, sí. Él es responsable ahora de todas esas obligaciones que tú enumeraste. Una tiene responsabilidad penal, otras tienen responsabilidad civil, otras tendrán responsabilidad administrativa. En unos casos habrá que destituirlo, en otros casos habrá que inhabilitarlo, en otros casos habrá que multarlo y en otros casos como este que estamos considerando hay que ponerlo preso. Y eso que no hemos hablado de las penas por la enorme corrupción de la enorme mayoría de ese tren, de ese clan tren de delincuentes que están en Miraflores. Bueno, vamos a ver qué nos dice el coronel Silvino Bustillo, cuáles son los 5 militares que, según él, están más denunciados. En el caso de él, creo que me dijo en el Estatuto de Roma, creo que no,
me habló de la Corte Penal Internacional en una conversación previa. Vamos a ver qué nos dice. ¿Le parece? Gracias, magistrada Blanca Rosa Mármol. De verdad, muchas gracias y un abrazo. ¿Ok? Gracias, igual para ti. Son muchas y muy graves las acusaciones que se han hecho a los dirigentes militares y civiles de la narcodictadura venezolana. Son enjuiciables. Las denuncias internacionales, entre ellas las que ha muy bien llevado a la Corte Marcial, a la Corte Penal Internacional, Tamara Sujú, ¿no? Están muy bien detallados. De comprobarse que todas esas denuncias, comprobarse que todas esas denuncias tienen base y son totalmente ciertas. No estoy diciendo que algunas no lo sean, sino que no basta que sean ciertas, sino que además se puedan comprobar. ¿Ok? ¿Cuál sería la sanción de, repito, la Corte Penal Internacional? Le pedí a nuestro invitado, el coronel de la aviación Silvino Bustillo, que cogiera los 5 casos más graves, 5 de los muchos que hay. ¿Por qué a él? No, porque él fue oficial de inteligencia del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, magistrado del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, magistrado de la Corte Marcial de la República de Venezuela. ¿Quién mejor que él para saber, ¿no? En base a los documentos que ya tiene la Corte Penal Internacional, cuáles serían la sanción para cada uno de estos 5 casos que él escogió? ¿Cuáles serían, bienvenido, coronel, cuáles serían los 5 sujetos que usted considera tienen las mayores acusaciones? Buenas tardes, Napoleón. El saludo libertario para ti y toda tu respetada audiencia. Mira, esos 5 candidatos que tú refieres son el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. General Néstor Luis Reverol, fue comandante de la Guardia Nacional y ministro de Relaciones Interiores. General Iván Hernández Dala, fue director de la DGCIN en un periodo que en este momento es objeto de estudio por parte de la Corte Penal Internacional. Vale decir, el periodo del año 2017-2018. General Gustavo González López, que fue el director del SEBIN durante ese lapso también. Y Carlos Alfredo Pérez Ampueda, que era el director de la Policía Bolivariana y de lo que llaman el FAES. Pues. Esos 5 candidatos, esos 5 oficiales generales, pueden ser, en la legislación venezolana, se le pudiera hacer, seguirle juicio, pero van a haber algunas, no va a ser fácil, no va a ser fácil. La persona que está oyendo dice, bueno, pero y la cantidad de denuncias que existen. Bueno, esa cantidad de denuncias es contra personas no de los directores de esos cuerpos, sino en la cadena de mando. El jefe de operaciones especiales, el jefe de investigaciones, el que lo tortura, el que lo busca, en fin, una serie de cosas. Entonces, en la Corte Penal Internacional existe una peculiaridad, que la justicia va tras de toda la cadena de mando. No es solo el que ala el gatillo, no es solo el que pone la bolsa o el que pasa la corriente. No, es todo el que interviene, incluso los que sirven de cómplice, incluso los que de alguna manera guardan silencio. Existe todo un estudio para precisamente hacer justicia y castigar a estas atrocidades que la Corte califica de lesa humanidad: el asesinato, el secuestro forzoso y la tortura.
En el caso de Venezuela, la tortura ha sido investigada de manera exhaustiva por la doctora Tamara Sujú, quien consignó ese expediente en la Corte Penal Internacional. También existe la actuación de la señora Michelle Bachelet, particularmente. Me parece que fue excelente el trabajo de la señora Bachelet, aun cuando ha sido cuestionado por muchos. En lo particular creo que fue excelente. Bueno, y la solicitud que hicieron los seis mandatarios, Chile, espérese un Argentina, momentico. Colombia. Sí, pero espérese un momentico. Le entiendo entonces que por mucho que haya dado Néstor Luis Reverol la orden de apresar y sacar la información, es decir, torturar, ¿no? Y no sé si hasta mandar a matar a 1 o a 10 o a 100 personas, como no lo hizo él directamente, la tortura o el balazo, entonces no se le puede enjuiciar en Venezuela. Bueno, si se consigue quien dé ese testimonio, sí, pero es que no lo vas a conseguir, Napoleón. No Es sé. muy difícil. Bueno, Lo matan antes de que declare San Napoleón. bueno, si se consiguiera las personas que van a hacer esas denuncias, ¿ok? En Venezuela, vamos caso por caso. ¿Cuál sería, cuál sería la pena primero en Venezuela y luego en la Corte Penal Internacional? Empecemos por Carlos Alfredo Pérez. eh, eh, ¿Cuál es el segundo apellido? Carlos Alfredo Pérez Ampueda. Ampueda. En Venezuela, ¿cuántos serían los años de comprobarse esta denuncia? Eso no quiere decir que no hayan sido ciertas lo que le hicieron, sino que no basta con la denuncia y con los testimonios, sino que en un juicio, ¿no? Donde hay fiscales y defensor, el fiscal y el defensor tienen que demostrar si es culpable o no. Ok. En el caso de 20 a 20, Carlos, perdón. de 20 a 25 años. Y en la justicia de la Corte Penal Internacional, Carlos Alfredo Pérez, ¿cuántos años Igual, tiene? Igual. igual. Anda en ese orden. Vamos ahora entonces con Gustavo González López. En Venezuela, ¿cuántos años serían? Y en la Corte Penal Internacional, ¿cuántos años serían? Igual, Napoleón. Esos son más o menos, esos son cálculos que hace la justicia en referencia a criterios internacionales. Y eso está, aquí lo que cabe destacar, para despejar cualquier duda, es que a pesar de todas las atrocidades que hicieron, no hay posibilidad de ponerle una pena máxima de 30 años. No lo vamos a conseguir en Venezuela, ni en ¿Por la qué? Corte Penal Internacional tampoco. ¿Por qué no Bueno, se porque no puede? está establecido, porque no está establecida en la ley no establece esa pena para ese tipo de homicidio, para ese tipo de delito. Pero la pena máxima no es de 30 años en la ley venezolana. Bueno, pero la ley, pero cualquier tipo de ley te dice el que comete tal cosa se hace merecedor de 17 años de presidio. El que comete este otro, 20 años de presidio, y así sucesivamente, ¿entiendes? Y eso En el se caso de... suman, ya va. eh, se suman, por ejemplo, usted por tal cosa tiene 14 años, por esta otra tiene 10 años, y ya entonces ya tiene 24 años, y para esta otra tiene 20 años. Eso no se suma. No, ya si pudiéramos llegar a los 30 años, no puede ser más de 30 años. Pero usted insiste en que no, las penas tengo que entender que todos son iguales, que para estos 5 que usted mencionó, la pena máxima en Venezuela y en teoría, porque nadie se va a atrever a acusarlos directamente porque los van a mandar a matar, eso lo dijo usted, sería de 20 años.
Sí, sí. Es más, eso no va a suceder. Incluso te digo que ni siquiera eso. Por eso es que debemos celebrar de que la Corte Penal Internacional está en esto metido. Ok. ¿Y por qué le van a dar 20 años? ¿Qué están violando ellos? Bueno, no, en la hipótesis de que se demuestre, en la hipótesis que se demuestre de que hubo un homicidio en el cual ellos dieron la orden. En la hipótesis. Y en cuanto a torturas, Tortura es más complicado todavía. Torturar, no, ponte cuando tengas tiempo libre a ver a quién hemos nosotros enjuiciado por tortura en Venezuela. Son contados los casos y con una, bueno, que haya una voluntad política y unos intereses muy grandes. bueno, el caso de Jorge Rodríguez, ¿no? Enjuiciaron a los que torturando se le fue la mano y murió el padre de ellos. Y fueron a prisión. Bueno, imagínate, en la historia contemporánea me estás hablando de un solo caso, Bueno, que yo sé. del caso de Jorge Rodríguez. Ok. No, es que no vas a conseguir muchos casos. Tú sabes la cantidad de violaciones que se hacen en ese orden, Napoleón. Son muchísimas, son muchísimas. Y pasan porque, porque tratan de mantener una raya, pues, lo que pasa es que esta gente no tiene medida. Estos no respetan nada. Fueron a buscar un teniente a Chile allá y lo malograron en Chile. Tiraron a uno por una ventana de un séptimo piso. Hay gente que no tiene ninguna medida. Pero no significa que en la democracia no hubo exceso. Pero coño, habían exceso como que se cuidaban, pues. Esta gente no se cuida. Esta gente es capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, Napoleón. Bueno, mala noticia entonces. Entonces, por eso te digo, celebremos que está la Corte Penal Internacional metida en esto. Ok, pero si eso es así, Ahí estuvo, mira. Ajá, no, dime. ahí estuvo, ¿qué me iba a decir? Bueno, que el gobierno de Venezuela trató de detener la acción penal, invocando porque ese es otro aspecto de la justicia internacional. Tiene una característica de complementariedad, o sea, que se complementa con lo que es un complemento de lo que ha actuado en cada país. ¿Ok? Entonces, cuando en el país no funciona, o porque no hay voluntad política o porque no pueden, entonces interviene la justicia internacional. Bueno, los revolucionarios, Maduro dijo que no, ellos iban a hacer justicia pero para detener precisamente la acción penal internacional. Por supuesto, eso es puro discurso, eso no, ya verificaron de que no han hecho nada, sobre todo en esa cadena de mando. Esa cadena de mando, ellos no, para llegar a esa cadena de mando, eso no te voy a decir que es imposible, te digo que sea imposible, pero yo no lo vislumbro. Mira, es que ni siquiera en el orden que estamos esperando, si Dios quiere. Se cayó la grabación, señores. Entonces vamos a tener que contar exclusivamente con la Corte Penal Internacional, según esto, porque me parece inaudito entonces que primero para unos asesinos, torturadores y demás, la pena máxima sea de 20 años y no de 30 años. Eso es algo inaudito, francamente. Y otra cosa que quería hablar con Silvino Bustillo, con el coronel, es el caso de Guyana Esequiba. Será para entonces otro programa. Vamos a ver qué nos dice la justicia civil
para todos estos delincuentes del clan de Miraflores, empezando por el que usurpó el papel de presidente de la República, Nicolás Maduro y compañía. Vamos